Hola amigos, Fran Montañez en un video más de Soy Espírita. Hoy voy a hablar sobre un tema un poquito, es lindo, siempre yo digo que un poquito es que todos los temas para mí son importantes porque tienen una enseñanza y eso es lo que es el propósito de todo esto, llevarle a las personas el conocimiento que hemos adquirido a través de los libros. El libro del cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo que escribió Alan Kardec, que fue uno de los libros de la codificación, nos trae un extracto muy lindo que yo quiero compartir con ustedes. Y es algo muy importante porque nos olvidamos muchas veces de las cosas básicas de la vida. Jesús nos reveló un Dios justo, nos reveló sobre un Dios bueno, cuando hablaba de su Padre, nos habló sobre un Dios imparcial, que nunca era, no era vengativo ni despiadado. Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Nadie puede decir que Jesús dijo lo contrario. Entonces, Alan Kardec, en el libro de El cielo y el infierno, o la justicia divina, según el espiritismo, nos habla del siguiente extracto. Dice, Cristo es el Mesías divino. Esto es indudable. O sea, nadie puede negar de que Cristo es el Mesías divino. Su palabra, si él vino o si función de salvadora o no es, que hay muchos que discuten sobre eso, no es el punto que estoy presentando hoy. Su palabra es la verdad. No hay duda de que la palabra de Jesús es, todo fue verdad, nunca se encontró en él una mentira. También es cierto, también esto es muy cierto, dice el extracto. La religión fundada sobre esta palabra será inquebrantable, dijo. Cualquier religión que se establezca, cualquier filosofía, cualquier doctrina que se establezca en que Jesús es el Mesías divino, de que su palabra es verdad, no va a ser o sea, será inquebrantable. Esto es la realidad, pero con la condición de que siga y practique su sublime doctrina y no haga de un ser o de un Dios justo y bueno, tal como Él nos lo reveló, un Dios parcial, vengativo y despiadado. Yo hice una reflexión sobre esto y estaba esperando que mis amigos hicieran comentarios, y de hecho lo hicieron, pero la impresión era tan y tan fuerte en mí sobre estas palabras que me decidí hacer un video y poner una nota para que quede grabada en mi blog, porque tenemos que definir bien claramente. O sea, Jesús nos dio un mensaje hermoso. No hay forma de pensar que es diferente, que Dios es justo, que es bueno, que es imparcial, que nunca fue vengativo y ni despiadado. Entonces, si tú miras eso desde ese punto de vista y ves que una religión, una, una organización religiosa se basa en esos términos, todo eso es correcto y va a ser inquebrantable, excepto, como dijo Kardec, si encontramos que Dios entonces no es justo. O sea, sería esto, pero con la condición de que siga y practique su sublime doctrina y no haga de un Dios justo y bueno, tal como Él nos lo reveló, un Dios parcial, vengativo y despiadado. ¿Cómo se puede ser en el mundo en que vivimos un Dios? ¿Cómo puede darse el caso de que un Dios sea imparcial? Yo no sé cómo explicar esto, hermano, porque se ve tantas cosas por la televisión, se ven ahora mismo los poderosos eh, programas evangélicos y los programas que son patrocinados por las diferentes religiones grandes que existen en el mundo entero, que como condición de la contribución de las personas que allí asisten, han logrado amasar enormes ministerios, enormes conglomerados, y entonces eso le da lugar para que estos ministerios o estas organizaciones puedan llevar un mensaje de la manera que ellos entienden que es lo correcto. Y entonces yo digo, ¿cuándo se es imparcial? ¿Cuándo una religión o una organización o una doctrina se vuelve imparcial? Y yo digo, digo, cuando se asume que solo los que piensan igual son los únicos salvos. Y una de las características que hay en general de todas las religiones es, si tú no eres católico, tú no eres salvo. Si tú no eres pentecostal, no eres salvo. Si tú no eres testigo de Jehová, entonces en este momento ya están, ¿cómo se llama?, siendo imparciales. ¿Por qué no puedes pensar
Mira, si él piensa de esta manera, que él piensa de la otra, perfecto, yo lo dejo que piense. Porque eso no es lo importante, lo que cada cual piense, es lo que cada cual haga. Y si lo que yo, si me pueden decir a mí, no, pero Fran está bien duro, bien fuerte contra todo esto establecido y que él se cree, pues cuando la persona empieza a decir que se cree Fran y todo ese tipo de cosas, esa persona es imparcial, porque no está aceptando que lo que yo puedo decir puede ser una realidad o puede ser una verdad. Entonces yo puedo pensar que cada uno de ellos pueden hacer y lo hacen y me quedo callado, pero entonces me enfoco en decirle a las personas, eso no es el camino a seguir, el camino es hacer bien, comportarte bien, ser moral y no ser inmoral. Es transformarte tú mismo y tú hacer que las cosas cambien por consecuencia de tus pensamientos bonitos, por lo que te enseñó Jesús, y que no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hiciera a ti. Y entonces tú sigues hasta los 10 mandamientos, si quieres llamarlo, los 10 mandamientos que te da Moisés. Y tú vas a ser una persona mejor. Y una persona, y aquí no tiene que ver nada con religión, ni tiene que ver nada con organizaciones religiosas, ni nada. Aquí lo que tiene que ver es con moral, que tú hagas las cosas como tienes que hacerlas, como se supone que sea, como Dios hubiese querido que tú lo hicieras. Y si tú logras hacer eso, olvídate de las religiones, olvídate de todo, hazlo tú para que tú progreses espiritualmente. Entonces, sé imparcial, digo yo, cuando no existe oportunidad para nadie que piense diferente. Cuando una persona te dice, no, si tú no piensas igual que yo, tú estás mal. Bueno, voy a discutir contigo. Tú tienes que creer en la Biblia, aquí está la Biblia. La ponen así la Biblia la han cambiado 20.000 veces. Le han quitado en promedio de las 8 Biblias que yo hice el análisis, en promedio de todas, 600 versos fueron eliminados, cortados de raíz. Versos que decían sobre Jesús, se decían sobre la palabra de Dios, hablaban de la moral. Todos esos versos los fueron eliminando. Todos esos versos que hablaban de que rico no podrá entrar al reino de los cielos, eso lo eliminaron. Que no podía entrar por el ojo de una aguja, ni un camello. Como ustedes saben que se dice eso, todo eso se eliminó. Que el materialismo es importante, sí, eso se necesita, porque mientras tú más tengas, tú determina que Dios te está bendiciendo. Y sin embargo, el Dios que está allá arriba no está pendiente a nada que sea material. Ni está pendiente a que tú le hagas alabanzas y que le hagas pleitesía ni nada, porque el Dios que yo conozco, que es inmensamente bueno, no es un Dios, no es un Dios egoísta. Si tú eres una persona egoísta, a ti te gusta que a ti te hagan alabanza, que te digan, que te le prenden velas y que te no, pero el Dios que yo conozco es un Dios puramente bueno y que eso no llega a ningún lado. Las personas que hacen eso eventualmente, como dice estas palabras que dijeron los espíritus Alan Kardec, serán quebrantados. ¿Por cómo se es imparcial también? Añado, cuando se viola el libre albedrío de cada cual imponiéndole dogmas y someterlos a rituales. No, pero eso nosotros lo hacemos así, hacemos la cena del Señor, y vienen unos procedimientos, no, y vamos a dar, y digo esto, se pueden molestar, pero a mí no me molesta que se molesten. Yo lo que quiero decir es una realidad, porque yo he estado en todos esos ambientes. Van a hacer la cena del Señor una vez a la semana y eso es una religiosidad y van con el cosito y van por aquí y pasa por aquí y lo primero que te dan es sobre, echa aquí la ofrenda para que seas bendecido. Y siguen por ahí un ritual. Pues esos grupos o esas van a tener en un momento dado van a ser quebrantados. Porque cuando se acabe el billullo, que se acabe el dinero, que no lo pueda sostener, vamos a ver de dónde van a sacar el dinero para todas las cosas que llevan mucho gasto. Ahora mismo en Estados Unidos hay un estado que se ha establecido unas reglas en contra de los inmigrantes. Algo terrible. Lo están llevando a la esquina y a mí me da tanto dolor de que esas personas no puedan ni dormir de noche, que no se atrevan a llevar a los hijos a la escuela, que no se atrevan ni ir al supermercado porque lo vayan a detener y lo vayan a devolver para México y desbanden su familia. Y esas personas están sufriendo mucho. Y esas personas hay que ayudarlos en oraciones y hay que estar con ellos porque verdaderamente tenemos que ser más que todo humanos. Pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo me sentí en estos días, la verdad que los espíritus me están diciendo a mí que diga estas cosas es porque tienen razón. Preocupados todas las organizaciones eclesiásticas porque ahora no es porque los inmigrantes estén pasando por lo que están pasando y las leyes, no, porque ahora no van a poder ir a las iglesias a compartir. Entonces, ¿qué estamos hablando? Es como si fuera, wow, ahora se me va a acabar la cosa, se me va a acabar el negocio. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios dice. Lo importante es el corazón, lo importante son las acciones.
Lo importante son el actuar bien en moral. Lo demás pues viene por añadidura. Y cuando una persona llega a un sitio que se le trata bien, que se le, pues esa persona son los primeros que sostienen los lugares. Pero si lo primero que usted tiene es que me tiene que dar tanto, no, ahora te dicen, me tiene que dar el diezmo. Y me tiene que dar una ofrenda por encima, porque el diezmo eso es normal. Eso se espera que eso sea así. Pero la ofrenda hace la diferencia. Esa semilla de $1000 que yo quiero que tú me des, eso hace la diferencia, porque eso entonces te garantiza a ti que tú vas a tener prosperidad. Entonces, hemos hablado de que Jesús reveló un Dios justo, bueno e imparcial. Y estos son mis comentarios sobre lo que es la imparcialidad. La otra vez, nunca vengativo, que Dios no es vengativo. Dios no le interesa pensar de que tú le hiciste un mal a Él y que te lo tiene que cobrar, porque Él es Dios, si Él con un soplo te puede eliminar. Se es vengativo cuando se amenaza al prójimo con ser aniquilado por no pensar igual. En estos días pasados que estaban diciendo un pastor de una iglesia ahí en Oakland, no, que el rapto de la iglesia, que Dios, que Jesús va a venir, que Cristo va a venir y que se va a llevar a 200 millones y que los demás de la humanidad se van a ser aniquilados con ese odio. Dios mío, como ese señor decía eso, y ay Dios mío, entonces yo quiero decir que a mí me van a aniquilar porque yo no estoy en ese grupo. Y mira a ver si sucedió, porque Dios no actúa así. Dios no le interesa aniquilar a nadie. Esas son las mentes dañadas de aquellos egoístas que no quieren reconocer de que los demás tienen derecho a decidir y a obrar en base a lo que en su corazón viene. Porque usted me va a decir a mí que yo voy a ser aniquilado porque no pienso igual que usted. ¿Y por qué no están mirando si yo estoy haciendo las cosas bien? Si yo estoy ayudando al prójimo, si yo estoy orando por aquel porque lo necesita, aquel que necesita, y me meto la mano al bolsillo y lo ayudo cuando lo necesito, que ves que mi corazón está desprendido. Que cuando hay la necesidad ya para Libia o para esos lugares donde la gente se está muriendo de hambre, soy el primero que meto la mano y lo mando para allá. Pues eso no es que uno esté comprando esas cosas, pero ese es el desprendimiento, la caridad que hemos aprendido por medio de la transformación moral. Entonces, se es vengativo cuando se amenaza al prójimo con ser aniquilado por no pensar igual. Eso es ser vengativo, un concepto vengativo. Cuando se utiliza el mal concebido concepto de la segunda venida de Jesús y el arrebatamiento de la iglesia para llevarse a los que solo piensan igual que sus conceptos, diciendo que los malos no tienen salvación sino condenación eterna, y haciendo acepción de personas cuando Jesús jamás tuvo el propósito de la condenación eterna sino del arrepentimiento de todo ser humano para su salvación. Ahora viene el 21 de octubre del 2011 y aquel que se equivocó con su predicción del 21 de mayo del 2011, ahora dice, no, fue que me confundí. Y ahora dice que el 21 de octubre, pues vamos a llegar al 21 de octubre y nada va a pasar. Porque ese Dios vengativo que ellos predican solamente es el Dios de ellos, no es el Dios de la humanidad. El Dios de la humanidad no necesita vengarse de nadie. Dios es puramente el Dios bueno y que creó esto con el único propósito de que el ser humano pudiera crecer. Esto es una esfera. Y hay cientos de esferas, y ya eso lo hemos mencionado. Yo he hecho algunos artículos sobre eso. Existen otros países, otras esferas y otros mundos donde los diferentes espíritus se están desarrollando también. El mismo proceso que nosotros tenemos. Lo que pasa es que hay que ver la luz que nosotros estamos viendo, que nos da el espiritismo. Que Dios nos dio la oportunidad de que por el medio del espiritismo pudiéramos entender la diferencia. O sea, si Dios es un Dios vengativo, entonces yo no sé en lo que yo estoy hablando. Y no sé por qué estoy luchando en la vida. Entonces, Jesús no hizo acepción de personas, no separó a nadie, no. Esto no. Eso no, repugna a la razón, como dice Kardec. Eso no tiene lógica en el mundo espiritual. No se puede estar separando a las personas. Entonces, la última parte que quiero hablar es, se es despiadado cuando se le da más importancia a lo material y a la prosperidad. Hay que ser despiadado para no pensar que lo más importante es el ser humano, que lo más importante es el que el ser humano cambie. Y hay que ser despiadado para suplantar eso, que es lo que Dios nos mandó a hacer por medio de Jesús, del mensaje de Jesús. Jesús nos lo mandó a hacer por medio de Jesús. Jesús vino a dar ese mensaje y lo crucificaron. Y ahora quieren que Jesús vuelva otra vez. ¿Para qué va a dar Jesús nuevamente el mismo mensaje que ya trajo anteriormente? Si los espíritus son para progresar, para desarrollarse, para subir en el nivel espiritual. Nosotros, esto que está aquí es un pedacito, un soplo en la eternidad. Lo que nosotros vivimos en 60, 70 años de vida.
¿Por qué no piensa qué va a pasar después? Pero la gente se concentra en los 60, 70 años y ahí se acaba la mente. Déjame sacarle todo el dinero que puedo. Todo ese tipo de cosas no es correcto. Y hay que elevar el pensamiento. Ya tenemos que salirnos de eso, de que pasó. Cuando nosotros, nuestra filosofía empezó hace 154 años, ¿qué era lo que ocurría? Las mesas giratorias. Los espíritus empezaron a comunicarse, mira, que si las mesas, y había sesiones que la gente iba y pagaba por eso y miraba a las mesas cuando se levantaban y daban la vuelta, se metían por la ventana y salían por el otro lado. Eso le agradaba a mucha gente y creó, wow, ¿qué es esto? Eso es el mundo espiritual. Y empezaron a buscar y chequeaban y dónde salió esto y cuál es este invento, cómo yo puedo hacer eso. Pero ese tiempo de nosotros pasó. ¿Por qué? Porque eso era para abrir los ojos. Y esos que hacían eso en ese momento eran espíritus inferiores, que no estaban moralizados, que se prestaban a hacer ese tipo de cosas, pero Dios los utilizó para que hicieran eso. Entonces, ¿qué pasa el día de hoy? Todo está en base a los milagros. Y la gente va a las iglesias por los panes y los peces. Y tú ves, hay tantas personas que se sanan. Esas personas entran por allí en silla de ruedas y salen, como digo yo, en una caja de cristal. Porque entonces lo envollan así y le dicen, esto es lo que tienes que hacer, tienes que diezmar para que tú puedas progresar. Y te empiezan a decir una serie de cosas que no tienen que ver nada con el comportamiento del ser humano. Entonces el ser humano que va allí en dolor porque está padeciendo una serie de cosas que pueden ser producidas por su comportamiento en la vida y que pueden ser producidas por espíritus inferiores que se lo están infiriendo porque somos gente inmorales, pues no le enseñan eso, porque como ellos no creen en el espiritismo ni creen que los espíritus se manejan de esa manera, pues entonces están ahí como por los peces, por los panes y los peces, como cuando empezó el espiritismo. Ya nosotros no necesitamos ver las mesas corriendo, nosotros nos comunicamos con los espíritus, sabemos cómo funciona el mundo espiritual y hemos aprendido y hemos desarrollado nuestro sistema a saber por dónde tenemos que caminar. De eso es lo que se trata. Entonces somos despiadados. El sistema es despiadado cuando desvirtúa lo que la realidad de lo que Dios quiere con nosotros, con nuestras vidas, a hacerlo de la manera que a ellos les conviene. Eso es el despiadado. Eso es a mí no, mira, perdí mi trabajo. No te preocupes por eso. Ven a la iglesia. Antes lo oí una persona que decía, le estaba aconsejando a otro, le dijo, no, porque fulano, que es pastor, él se enamoró de una feligre. Entonces el otro que es pastor, con una jerarquía mayor, le dice, pues lo que yo recomiendo es que vaya a hablar con el pastor. ¿Y para qué? Pues para hablar con el pastor y dice que tú te arrepientes, tú no lo vuelves a hacer, okay. Y ahí se quedó. Pero ven acá y el problema no se resuelve porque es que él mancilló esa relación con esa señora. Entonces ella tiene que enterarse. No van a estar haciendo, no, ella no tiene que enterarse nunca. Pues así es como hace la gente, como hace todo el mundo, escondiendo las cosas debajo del tapete. Y por eso es que hay los problemas. Cuando ella venga y se descubra, porque va a haber siempre alguien que le va a decir, mira, fulanita, ese que está ahí, que dice que es el pastor, que ese se acostó con otra. ¿Y con quién? Con fulana. ¿Tú te crees que por lo que le di, el consejo que le dio a aquel, se puede resolver el problema? Ahora es peor porque aquella, espérate, tú me engañaste. Entonces ahí viene el problema serio. ¿Por qué? Porque no se cogió los cosas. Vamos a sentarnos los dos. El que infringió y ella la afectada. Y mira, esto pasó. Vamos a perdonarnos. Él falló, él le está diciendo que no lo volverá a hacer, tú lo perdonas. Eso es mejor que dejarlo así debajo del tapete para que después ya se entere y se forme el revolú bien grande. Entonces, se es despiadado cuando se le da más importancia a lo material y a la prosperidad que a lo espiritual. Cuando se pretende hacer que el ser humano solo luche por ganar cosas materiales en esta tierra y no luche hacia un cambio radical en la moral, que es el bien común. Entonces, toda religión, que sus esfuerzos sean hacia la imparcialidad, hacia la venganza y despiadadamente hacia lo material y sin importar el bien común, opacándolo con el materialismo y la prosperidad, eventualmente serán quebrantadas y desaparecerán. Y cuando los incautos se den cuenta de que no es por los panes y los peces que se logra el crecimiento espiritual del individuo, el que logre entender y analizar su vida y busque el bien común, las escamas de los ojos serán quitadas y una nueva vida será develada ante sus ojos. Ese es el mensaje que yo estoy dando el día de hoy. Sencillo. Vamos a coger los toros por los cuernos. Vamos a ser mejores seres humanos. Vamos a lograr cambiar nuestras actitudes y olvidémonos de todo lo que tiene que ver con lo material. Que el diablo te va a matar y ponen al diablo al frente cuando el diablo no existe. Solamente metiendo miedo. No, que si el diablo no existe, ya lo hemos mencionado, y yo sostengo eso y lo opuesto también, lo opuesto. Cuando la gente descubra todo esto que yo estoy diciendo, me van a crucificar, me van a poner así.
Pero como nadie puede decir, a mí nadie me paga, yo no cobro dinero por esto, yo lo hago porque el mejor interés. Y yo tengo derecho en la sociedad en que vivo de decir lo que yo considero que es razonable. Y si a mí los espíritus me están diciendo que diga eso, va a haber quien lo reconozca y lo acepte y empiece su transformación moral y empiece su adelantamiento. Y de eso, para eso que yo estoy aquí, para decirle a usted que usted puede desarrollar su adelantamiento y que se olvide de los pajaritos de colores que le digan a usted que los espiritistas son brujos o con los espiritistas lo que bregan con demonios, no. Aprenda a desarrollarse y a defender una filosofía como esta, que es una filosofía de bien. Usted no puede decir bajo ninguna circunstancia que esta filosofía basada en la codificación dictada a Allan Kardec se dedica a hacer cosas que están fuera de la moral. Es más, te voy a decir más, cuando las personas que se hayan osado en hacer cosas fuera de la moral, inmediatamente son por el mismo sistema desechadas. Sé de muchos y los he estado ayudando a algunas personas que fueron bien prominentes y me da mucha compasión por ellos, por lo que sufren, porque se dieron cuenta del camino equivocado. Personas que antes hacían unas cosas que no debían haberla hecho, y el problema no es ese, es que la hacían a sabiendas, porque cuando tú haces una cosa, como pasa con todas estas cosas que yo he mencionado, no lo hacen a sabiendas, porque muchos de ellos no conocen el espiritismo, lo único que saben es cuando le dicen espiritismo, esos son diablos, están bregando con el demonio, y la Biblia lo prohíbe. Y no se dan cuenta que la Biblia nunca prohibió el tener una comunicación con los espíritus buenos, como lo hizo Jesús, porque Jesús se comunicó con los espíritus allí delante de todos ellos. Moisés y Elías en el capítulo 17 de Mateo se presentó y habló con ellos. Samuel habló con, con Saúl en el momento que tenía que hablar. Que había una prohibición de que la pitonisa, la que estaba allí, la iban a matar. Pues claro, esa era la prohibición. De que esas personas que se dedicaban a hacer ese tipo de comunicaciones no podían estar. ¿Por qué? Porque esas personas se dedican a hacer el mal. Nosotros no nos dedicamos a hacer el mal. Nosotros hablamos con los espíritus buenos, hablamos con Jesús. Y Jesús ha hablado con nosotros. Y si usted no lo cree, vaya el libro de los medios, al final va a mirar que hay una psicografía que Jesús habló. Hay dos psicografías. Una de ellas yo entiendo que son palabras de Jesús. Y si usted no lo quiere creer, vaya y léalo allí. Y si lo quiere creer, lo cree. A mí no me interesa si lo cree o no lo cree, pero yo lo creo. Porque el mundo espiritual es así. Ellos se comunican con nosotros y nos hablan y nos dejan saber. No estamos a expensas ni a merced de mercaderes espirituales. Cuando hay mercaderes espirituales, que fueron los que sacó Jesús del templo, todas esas cosas se quebrantarán y se caerán. Y oirás tú decir, aquel se cayó ya que él no se levanta. ¿Por qué? Porque se desvirtuó de la verdad. Prefirió estar con sus trajecitos de $1000 y su Mercedes-Benz parqueado fuera y se olvidó de la gente y se olvidó del bien común, de ayudar a aquel que necesitaba. Los milagros se han dado toda la historia. Y los milagros no hacen un cambio en la persona. La persona viene paralítica y se sana. Y se levanta caminando y grita y todas las cosas. Y cuando sale sigue haciendo las mismas cosas que estaba haciendo. Y tú no sabes qué pasó con la persona, pues no le dan seguimiento. Porque lo más importante era que lo vieran por televisión, que se levantó y que hubo un milagro. De eso no es lo que se trata. Nosotros se nos levantaban las mesas giratorias. Y nosotros imponemos las manos y también se sanan. No se crea. Nosotros también tenemos esa experiencia. Pero de eso no es lo que se trata del alma y del cambiar. Y de que tú hagas las cosas bien. El que esté mirando este video y entienda que lo que yo digo es incorrecto, pues es su prerrogativa, no se lo estoy impulsando, pero si te miras a tus adentros no es lo que yo diga, es la realidad de la vida. Los resultados de todas esas personas que se han dedicado a las cosas que no son han sido desastrosos. Y ya estamos viendo cómo se ha ido devorando una de las más importantes, más grandes instituciones en toda la humanidad por su inmoralidad dentro de las personas que la sustentan. Así que le dejo eso para el consumo de ustedes y que simplemente volvemos nuevamente a decir lo que dijo Kardec. Kardec dijo, Cristo es el Mesías divino, esto es indudable. Su palabra es la verdad, también es muy cierto. La religión fundada sobre esta palabra será inquebrantable. Esto es la realidad, dice Kardec, pero con la condición de que siga y practique su sublime doctrina y no haga de un Dios justo y bueno, tal como Él nos lo reveló, un Dios parcial, vengativo y despiadado.
y utilizan a Dios para todas las cosas, pero lo que hacen es que con su testimonio de lo que hacen es que manchan el nombre de Dios. No deberían ni mencionar el nombre de Dios porque Dios no patrocina nada. Que Dios me dijo, todo el tiempo están diciendo, Dios me dijo. Entonces Dios le habla más que a algunas personas. Y Dios me dijo que hiciera tal cosa. Y me dice, no, que yo cuando entré aquí no pude preparar nada porque yo cuando entré por la puerta Dios me dijo. Y todo el mundo le cree eso y va a lo más tranquilo y dice, es verdad, Dios le dijo, pero ¿por qué no solo me lo dijo a mí? Entonces te hablan en lenguas. Y de hecho yo sé porque yo hablo lenguas también. Pero eso es una de las cosas que la gente tiene que aprender, que eso no es cierto, ni es correcto, porque ningún espíritu se puede comunicar si nadie se le entiende. Un día Andrés, el director de mi escuela, entró a un centro y había una persona, un espíritu que se comunicaba y se comunicaba en unas lenguas extrañas, posiblemente chino, lo que nadie lo entendía. Entonces Andrés se paró y le dijo, señor, ¿qué es lo que usted está diciendo? Y seguía hablando en lengua. No, no, pero usted me tiene que dar la interpretación porque si no me dice lo que usted quiere decir, pues entonces usted me está hablando como un metal que jetiñe, porque no me está diciendo nada. ¿De qué nos beneficiamos si no sabemos lo que usted está diciendo? Y Andrés le dijo, no me hable en lengua porque yo no entiendo. Usted si va a hablar en lengua me tiene que decir lo que lo dice. Los espíritus son correctos. Ellos vienen a la audiencia y ellos hablan y uno le entiende. Y entonces también uno se le apareció y dijo, no, que yo me llamo un personaje importante. Y le dijo, póngame su nombre aquí. Cuando tú retas a un espíritu que está diciendo una cosa y el espíritu inmediatamente contesta con arrogancia y cómo usted va a desconfiar de lo que yo estoy diciendo, ese espíritu no es real, es un mentiroso y hay que descubrirlo. ¿Entiendes? Entonces, cuando usted ve situaciones en la televisión que se ven todos los días, que los espíritus se meten y empieza la gente a reírse, y dice, no, eso es el Espíritu Santo, eso no es cierto, son espíritus inferiores, porque los espíritus buenos y los espíritus correctos en una reunión formal no dan esa impresión. Entonces, como los dirigentes no saben que existen los espíritus inferiores, que venga más, el Espíritu Santo, eso no es el Espíritu Santo, están blasfemando el Espíritu Santo porque eso no se manifiesta de esa manera. Los espíritus son correctos. Los espíritus buenos y elevados son correctos. Siempre quieren el bien común. Quieren que las personas aprendan. Quieren que las personas se desarrollen. ¿Ah? Y no se logran las cosas por milagros, sino se logran las cosas por convencimiento en la parte interior. Que ese ser humano que viene a esta tierra cambie su forma de ser, sea mejor padre, sea mejor hijo, sea mejor esposo, que haga las cosas como tiene que hacerlas. De eso se trata. Y mientras estemos mirando que haya organizaciones religiosas que se basen en esas cosas, en un momento dado van a sucumbir y no van a poderse levantar. Yo solamente digo es que hay que abrir los ojos. No miremos eso, lo que todo el mundo hace, usted vaya y lo haga, sino que usted personalmente, ¿qué está pasando con mi vida? ¿De dónde yo vengo? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Y hacia dónde yo voy? Eso es lo que usted tiene que preguntarse. Si hay otras cosas adicionales, pues ya eso está su discreción hacerlo. Hablado para ti, Fran Montañez. No espero que haya ofendido a nadie, simplemente que cada cual vea, pues ese es mi punto de vista. Usted, pues si entiende que es correcto, lo acepta. Si no, pues deséchalo. With open eyes I see the earth with all her bodies dancing. With open ears I hear the earth with all her voices singing. With open heart I know the great presence always here. Pero la impresión era tan y tan fuerte en mí sobre estas palabras que me decidí a hacer un video.
y poner una nota para que quede grabada en mi blog, porque tenemos que definir bien claramente. O sea, Jesús nos dio un mensaje hermoso. No hay forma de pensar que es diferente, que Dios es justo, que es bueno, que es imparcial, que nunca fue vengativo y ni despiadado. Entonces, si tú miras eso desde ese punto de vista y ves que una religión, una, una organización religiosa se basa en esos términos, todo eso es correcto y va a ser inquebrantable, excepto, como dijo Kardec, si encontramos que Dios entonces no es justo. O sea, sería esto, pero con la condición de que siga y practique su sublime doctrina. De salvadora o no es, que hay muchos que discuten sobre eso, no es el punto que estoy presentando hoy. Su palabra es la verdad. No hay duda de que la palabra de Jesús es, todo fue verdad, nunca se encontró en él una mentira. También es cierto, también esto es muy cierto, dice el extracto. La religión fundada sobre esta palabra será inquebrantable, dijo. Cualquier religión que se establezca, cualquier filosofía, cualquier doctrina que se establezca en que Jesús es el Mesías divino, de que su palabra es verdad, no va a ser o sea, será inquebrantable. Esto es la realidad, pero con la condición de que siga y practique su sublime doctrina y no haga de un ser o de un Dios justo y bueno, tal como Él nos lo reveló, un Dios parcial, vengativo y despiadado. Yo hice una reflexión sobre esto y estaba esperando que mis amigos hicieran comentarios, y de hecho lo hicieron. Fue uno de los libros de la codificación. Nos trae un extracto muy lindo que yo quiero compartir con ustedes. Y es algo muy importante porque nos olvidamos muchas veces de las cosas básicas de la vida. Jesús nos reveló un Dios justo, nos reveló sobre un Dios bueno, cuando hablaba de su Padre, nos habló sobre un Dios imparcial, que nunca no era vengativo ni despiadado. Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Nadie puede decir que Jesús dijo lo contrario. Entonces, Allan Kardec, en el libro de El cielo y el infierno, o la justicia divina, según el espiritismo, nos habla del siguiente extracto. Dice: Cristo es el Mesías divino. Esto es indudable. O sea, nadie puede negar de que Cristo es el Mesías divino. Su palabra, si Él vino o si funciona y no haga de un Dios justo y bueno, tal como Él nos lo reveló, un Dios parcial, vengativo y despiadado. ¿Cómo se puede ser en el mundo en que vivimos un Dios? ¿Cómo puede darse el caso de que un Dios sea imparcial? O sea, yo no sé cómo explicar esto, hermano, porque se ve tantas cosas por la televisión. Se ven ahora mismo los poderosos eh, programas evangélicos y los programas que son patrocinados por las diferentes religiones grandes que existen en el mundo entero, que como condición de la contribución de las personas que allí asisten, han logrado amasar enormes ministerios, enormes conglomerados, y entonces eso le da lugar para que estos... With open eyes I see the earth with all her Hola amigos, Fran Montañez en un video más de Soy Espírita. Hoy voy a hablar sobre un tema un poquito... Es lindo, siempre yo digo que un poquito es que todos los temas para mí son importantes porque tienen una enseñanza. Y eso es lo que es el propósito de todo esto, llevarle a las personas el conocimiento que hemos adquirido a través de los libros. El libro El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, que escribió Allan Kardec,